Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias a Dios por una oportunidad más que el Señor nos da de poder meditar en la palabra de nuestro Dios, poder estar congregados en línea, poder estar listos para estudiar la palabra de Dios. Espero que ustedes estén listos en su casa, hermanos, que podamos ya estar preparados con nuestra Biblia y con algo para anotar, para poder ser edificados en este tiempo a través de la palabra, del mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias a Dios por el programa que también podemos tener para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues antes de que continuemos con esta serie de temas que estamos estudiando, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, antes de que veamos, ¿verdad?, este personaje, que veamos su ejemplo, algún aspecto muy importante en su vida que es necesario que nosotros también busquemos, que procuremos en la nuestra, pues quiero invitarles a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, que hagamos una oración y que pidamos su ayuda y su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar ya listos, Señor, para poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tomes, por favor, Señor, un control de este tiempo y como siempre lo haces, Señor, que tú apliques de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, tu palabra, tu mensaje, las verdades que estaremos viendo, los versículos, Señor, por favor, que a través de tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento y que podamos comprender también, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a concentrarnos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy quiero que hablemos, hermanos, de un personaje que hace tiempo estuvimos hablando, estuvimos viendo, ¿verdad?, también algunas características, de hecho en el mismo capítulo, pero más abajo, y es sobre Habacuc. Les invito, hermanos, a que abran ahí sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, que le pongan una marquita, que lo tengan listo, hermanos, porque estaremos hablando sobre él, ¿verdad? Y es que Habacuc, hermanos, como introducción podríamos decir que escribió durante un tiempo de crisis y corrupción nacional, en el que sus últimos reyes o los últimos reyes de Israel, de Judá, hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Dios, al igual que el pueblo. Pues el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia durante ese tiempo estuvo prevaleciendo. Y es que, hermanos, si nosotros recordamos ahí en la historia bíblica, cuando Josías, lo recordarán ustedes, aquel rey que a los 8 años, ¿verdad?, llegó al trono y que aún en muy poca o corta edad tomó la decisión de hacer lo recto ante los ojos de nuestro Dios y que así lo hizo durante su reinado. Se mantuvo firme, hubo un gran avivamiento, grandes reformas. Sin embargo, cuando muere este rey, su hijo Joacás asciende al trono teniendo un reinado muy breve. Realmente fue muy breve, solo duró 3 meses en el trono, pues cuando el rey de Egipto invadió Judá, lo destituyó del trono y puso en su lugar a su hermano Joacim. Sin embargo, Joacim, hermanos, dice la palabra de Dios que no era recto, no hacía lo recto ante los ojos de Dios. No buscaba hacer lo que a Dios le agradaba. Dice la Biblia que era impío, pues no tenía temor de Dios. Por lo que hizo, dice la palabra de Dios así textualmente, grandes abominaciones. Y no solamente él, sino influyó en el pueblo para que así sucediera, hermanos. De hecho, allí en 2 de Crónicas, capítulo 36, hermanos, que no pierdan Habacuc, pero les invito a que vayan yendo para allá. Allí en el versículo 5 y luego en el 8 nos dice lo siguiente. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y luego en el versículo 8 dice, los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo, quien también, hermanos, nos dice ahí la palabra de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, hermanos. Y después de podemos ver, hermanos, que reinó Sedequías. Después de Joacim, ¿verdad? Joaquín, su hijo, quien hizo también lo malo ante los ojos de Dios,
podemos ver ahí, hermanos, en esa porción que vamos a leer también, que después de esto reinó Sedequías, su hermano, y reinó durante 11 años. Tiempo en el que también este rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, tanto que dice la Biblia, hermanos, que los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad contra Dios. Aumentaron el pecado delante de los ojos de Dios. Tomaron la decisión de no hacer lo recto ante los ojos de Dios. Miren lo que dice ahí en 2 de Crónicas 36, en el versículo 9 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. De 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y es que recordemos que fue otro profeta también, a quien Dios usó, y dice ahí que desde temprano y sin cesar, constantemente Dios les hablaba a través de los profetas, y uno de ellos era Jeremías, al igual que otro fue Habacuc. Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció, y sí, así todavía dice, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Dice en el 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Así que podemos ver, hermanos, que Habacuc, quien es uno de los profetas menores, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios, fue testigo del gran avivamiento que experimentó, hermanos, que se experimentó en el tiempo, como lo veíamos, del rey Josías. Sin embargo, también podemos ver, hermanos, que le tocó ver cómo el pueblo de Dios se deslizaba, ¿verdad?, hacia un gran periodo de declinación, de decaimiento espiritual. Razón, hermanos, por la que al ver toda esta corrupción, Habacuc le pregunta a Dios, ahí en el capítulo 1, ¿hasta cuándo harás algo? ¿Hasta cuándo harás algo? ¿Por qué me permites ver todo esto, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, por toda la situación que se estaba dando? Habacuc, hermanos, vivió en el tiempo de Josías y vio ese gran avivamiento, todo lo que hizo, esas grandes reformas a través de este rey Josías. Sin embargo, también le tocó ver esa decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Y al ver toda la injusticia, toda la corrupción, todo lo que estaba pasando, Habacuc eleva estas dos preguntas: ¿hasta cuándo harás algo? Pero también, Señor, ¿por qué me permites ver todo esto? Miren lo que dice ahí en Habacuc capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué tremendo lo que estaba pasando. Y al ver esta situación, al vivirlo, Habacuc eleva estas preguntas: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. En otras palabras, ¿por qué me permites ver todo esto? Le pregunta Habacuc a Dios. Lo cual, hermanos, es una muy buena pregunta. Pues muchas veces, creo que al igual que Habacuc, nosotros también, ¿verdad?, quisiéramos no ver todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor, que está sucediendo en el mundo, que está sucediendo en la... ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos conocido, hermanos?
Tal vez nuestra situación, y lo más seguro es que sería la de muchos que no conocen al Señor, o peor. Dios nos muestra, hermanos, qué es lo que sucedería inclusive si nosotros nos apartáramos de Él, si nosotros nos alejáramos de Él. Esto con el propósito de que no nos confiemos y corrijamos nuestro camino, hermanos. Es necesario, hermanos, que nosotros nos mantengamos en el Señor. Pero Dios nos permite ver todo eso para que nosotros entendamos qué es lo que nos hubiera o estaría pasando si no hubiéramos sido alcanzados por el Señor, pero también qué nos sucedería si nos alejáramos de Él. Al igual, hermanos, que como consecuencia, Dios nos permite ver todo lo que está sucediendo para que nosotros valoremos su salvación a fin de vivir agradecidos por ello y andar en sus caminos. Que nosotros valoremos la salvación en nuestro Señor, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha sacado, ¿verdad?, de esa corriente de este mundo, del rumbo que tenía nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras familias, hacia dónde nos dirigíamos. Que Dios nos haya rescatado y que vivamos agradecidos, tomando la decisión de andar en sus caminos. Algo que ha sucedido ahora en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestras hijas. Principalmente en una de ellas, cuando sucede en varias ocasiones, me lo he mencionado, cuando vemos algo que está sucediendo en el mundo, que está pasando en las familias, ¿verdad? Cómo las familias se destrozan, cómo las familias se ven afectadas en las vidas, ¿verdad? Causa de todo lo que ofrece este mundo es, gracias a Dios que tenemos a Cristo. Gracias a Dios que nosotros no somos así. Gracias a Dios que nosotros estamos en el Señor. Y en verdad que eso es lo que Dios quiere. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros valoremos lo que tenemos en Cristo. La oportunidad que el Señor nos ha dado, que es una oportunidad que les da a todos. Pero gracias a Dios porque el Señor nos la ha dado. Y que vivamos agradecidos por ello a fin de andar en sus caminos, no confiarnos. Pero también Dios, hermanos, permite que nosotros veamos todo lo que está sucediendo, todo lo malo, así como sucedía, hermanos, en la vida de Habacuc. Eso nos permite ver la gran necesidad y urgencia de salvación que tiene el ser humano a fin de que compartamos el plan de salvación. Eso, hermanos, nos debe de impulsar, nos debe de motivar, nos debe de llevar, hermanos, a ver la gran necesidad y urgencia que tiene la humanidad de escuchar el mensaje de salvación, a fin de que nosotros se lo compartamos. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es paciente, pero es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que nosotros hablemos y compartamos del Señor. Y también, hermanos, a través de todo lo malo que está sucediendo en nuestra sociedad, Dios quiere, hermanos, que admiremos y nos gocemos en su gracia y misericordia al salvar a otros. Dios quiere, hermanos, que nos admiremos. Dios quiere que nos gocemos, que le alabemos, que le glorifiquemos al ver su infinita misericordia y su gracia al salvar a otros, al rescatar a otros, hermanos. Así que el que Dios nos permita, hermanos, que darnos cuenta de todo lo malo que está sucediendo en nuestro mundo, tienen un muy buen propósito. Un propósito muy especial, hermanos. Pero este es necesario, hermanos, pero esta no fue la única pregunta que le hizo Habacuc a Dios. ¿Por qué me permites ver todo esto? Dios, ¿verdad?, le hace ver y es importante que nosotros nos demos cuenta que tiene un gran propósito al que nosotros veamos todo lo que está sucediendo. Pero también Habacuc, hermanos, le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo harás algo? Habacuc le pregunta a Dios que hasta cuándo haría algo. A lo que Dios le responde, hermanos, y le da una respuesta y le dice, Habacuc, es que yo estoy haciendo algo. No estoy de brazos cruzados. Miren lo que dice ahí del versículo 5 al versículo 11. Dice en el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 11, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas,
Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresura a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios, hermanos, le invitó a Habacuc a que se diera cuenta que no había estado con los brazos cruzados. Y le hace ver, hermanos, que lo que había estado haciendo, todo lo que había estado haciendo se lo hace ver Dios. Además que le revela su juicio que traería sobre Judá. Y le manda que lo escriba y que lo pregone. Todas las cosas que habrían de venir, porque era otra manera de advertir al pueblo, de hacerle ver al pueblo la consecuencia de su apartamiento, de su alejamiento de Dios, la consecuencia que sufrirían, hermanos, por no guardar los mandamientos, no andar rectamente delante de Dios, que vendría el juicio, y lo podemos ver ahí en el capítulo 2, Habacuc capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Está hablando a Habacuc, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios le mostraría, y viene la respuesta de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clama desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay el que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió aquel que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él
toda la tierra. Habacuc no es como si Dios le estuviera diciendo, no es que no quiera o no vaya a hacer algo, le dice Dios. Espera, a su tiempo vendrá el juicio por la iniquidad de este pueblo. A su tiempo vendrá. Porque tenemos un Dios, hermanos, que promete y cumple. Es ante todas esas promesas que Dios nos ha hecho, hermanos, promesas que nos dan esperanza de que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios va a suplir, hermanos. También cuando Dios determina algo y habla de su juicio que vendría, Dios lo ha de cumplir. Por eso decía, espéralo, va a venir. Yo estoy obrando, estoy preparando las cosas, yo tengo en control todas las cosas. A su tiempo va a llegar, de manera, hermanos, que cuando Habacuc oyó la palabra de Dios y todo lo que vendría, dice la palabra de Dios, ahí lo vamos a leer en el capítulo 3, que tuvo temor. Que tuvo temor. E hizo una oración, hermanos, pidiendo a Dios que avivara su obra. Y es que como vamos a estar viendo, hermanos, ese temor no fue en sentido de miedo o de espanto, sino fue un temor, hermanos, reverente. Se dio cuenta ante quién estaba presente, ante el Santo, el Todopoderoso, el Todo Soberano. Y dice la palabra de Dios que tiene temor y entonces se da cuenta de lo que Dios haría y pide a Dios que avivara su obra, que avive su obra. Lo cual nos muestra, hermanos, como vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 3, que el avivamiento no es un logro del hombre, sino algo que Dios produce. El avivamiento, hermanos, tan necesario y urgente en nuestras vidas, familias, iglesias, hermanos, no es algo que ustedes y yo producimos, es algo que Dios produce. Por lo que de la misma manera, hermanos, nosotros también deberíamos orar como oró Habacuc, para que su obra en la iglesia, así como en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias, hermanos, pues no debemos de perder de vista que nosotros somos la iglesia, se avive. Sea avivada, hermanos, por lo que así como Habacuc, hermanos, así como Habacuc, oremos para que su obra sea avivada. Es cierto, hermanos, que hay cosas que nosotros podemos y debemos hacer a fin de que se dé una renovación espiritual y entonces, hermanos, venga un avivamiento. Lo recordarán como lo estuvimos estudiando meses atrás con el ejemplo del rey Asa. Sin embargo, tenemos que reconocer que nosotros solos jamás lograremos avivar su obra. Esa obra que Él ha comenzado también en nuestros corazones, de la cual Pablo estaba persuadido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nosotros solos jamás podremos avivar su obra. Ni en nuestras vidas, ni en nuestros familiares, en nuestros matrimonios, familias, ni en la iglesia. Por lo que así como Habacuc, hermanos, es necesario que oremos por un avivamiento. Que oremos por un avivamiento, hermanos, que es muy importante y necesario, y más en los tiempos que estamos viviendo. Miren, hermanos, lo que dice ahí en Habacuc, capítulo 3. Vamos, por favor, hermanos, a Habacuc, ahí en el capítulo 3. Del versículo 1, hermanos, al versículo 3, dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y sigue hablando y luego llegamos a los últimos versículos en donde podemos ver que en este capítulo no solamente se nos da la oración de Habacuc, sino también la decisión que Habacuc tomó, la actitud que tomó él ante lo que vendría, de esperar y confiar en el Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí a pesar de todo, ¿verdad? Ese fue el título del mensaje, está grabado, lo pueden escuchar si no lo he escuchado. Pero a pesar de todo, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra postura? Lo que ha de suceder, dice en el versículo, hermanos, 16, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios,
Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Podemos ver la actitud, la postura que Habacuc toma ante todo lo que estaba sucediendo y sucedería. Y hermanos, es lo mismo que nosotros debemos hacer, pero también debemos orar. Orar, hermanos, para que se dé un avivamiento en su obra. Como Habacuc, hermanos, oremos para que su obra sea avivada. En los primeros, hermanos, 2 capítulos de Habacuc, podemos ver el dilema en el corazón de este profeta ante todo lo que está sucediendo. Así como la respuesta que Dios le da ante las preguntas que él hace, ¿verdad? Que surgen en su mente y en su corazón y que lo inquietaban. Pero en este tercer capítulo, hermanos, podemos ver, como ya lo veíamos al final, la decisión de Habacuc ante ello, así como su oración, que es sobre, hermanos, sobre lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Así como Habacuc, hermanos, oremos para que su obra sea avivada. En primer lugar, en medio de los tiempos que estamos viviendo. Oremos para que su obra sea avivada en medio de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. La obra de Dios está sufriendo en estos tiempos. La obra de Dios, hermanos, se está enfriando, se está marchitando, hermanos, está padeciendo, hermanos, está en peligro. Es necesario que su obra sea avivada. Y es necesario que nosotros oremos, hermanos, en medio de los tiempos que estamos viviendo. Habacuc dijo, hermanos, ahí en su oración, dice en el capítulo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y luego dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hermanos, cuando Habacuc, hermanos, oyó la palabra de Dios y todo el juicio que vendría sobre su pueblo, dice, como leíamos, tuvo temor, no en el sentido de miedo o espanto, sino de reverencia y sumisión ante la grandeza de nuestro Dios, hermanos, por lo que le pide a Dios que avive su obra. Fíjense, hermanos, que no le pide alivio. Tampoco le pide protección, que lo proteja. Mucho menos le pide que cambie las circunstancias, como nosotros podríamos pedirle a Dios en medio de circunstancias difíciles. Señor, por favor, socórrenos, trae alivio a nuestras vidas. Señor, protégenos. Señor, por favor, cambia las circunstancias, que las circunstancias cambien, mejoren. No le pide eso, hermanos. Le pide que avive su obra. Que en medio de esos tiempos, hermanos, avivara su obra, los cuales, hermanos, eran tiempos de adversidad. Eran tiempos en el que la maldad se estaba multiplicando y su pueblo se había apartado de Dios. Eran tiempos, hermanos, del justo juicio de Dios, pues los caldeos los invadirían y llevarían cautivos a muchos. Hermanos, eran y serían tiempos muy, muy difíciles y complicados, como los tiempos en los que estamos viviendo, en donde la adversidad, hermanos, ha golpeado y está golpeando de diferentes maneras y con gran fuerza a nuestras vidas, a nuestras familias, a la iglesia, a la sociedad en general. Hermanos, si no ha sido por el quebrantamiento de la salud, ha sido por la pérdida de un ser querido o la escasez económica. Lo ha sido también muchas veces por los problemas familiares entre esposos, padres e hijos, entre hermanos. Hermanos, no han sido tiempos fáciles, sino de tribulación para las familias. Nosotros también, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y preocupantes.
Pues al estarse multiplicando cada vez más la maldad, la corriente de este mundo, hermanos, está arrastrando a hombres y mujeres a la perdición. Así como a muchos cristianos les está apartando del camino de Dios, está enfriando su vida espiritual, los está envolviendo y los está arrastrando a la corriente de este mundo. Muchas iglesias, hermanos, qué triste y qué tan lamentable es esto. Pues muchas iglesias, hermanos, se están enfriando. Otras se están viniendo abajo. Se están derrumbando. Y muy lamentablemente, algunas más se están quedando sin pastor o se están cerrando. Qué lamentable esto, hermanos. Creo que es tiempo de que reaccionemos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos que piden a gritos que clamemos e imploremos a Dios, no por alivio, no por protección, ni mucho menos por un cambio de circunstancias, sino que así como Habacuc, hermanos, clamemos e imploremos a Dios que avive su obra. Que avive, hermanos, su obra. Hermanos, que la levante, es decir, que la reviva y mantenga viva su obra en la iglesia, hermanos. Como les decía, la obra en la iglesia, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, se está enfriando, se está marchitando, hermanos, está languideciendo, hermanos. Es necesario orar para que Dios la reviva y la mantenga viva, hermanos, así como en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Pues no debemos perder de vista que la iglesia somos nosotros. La iglesia, hermanos, somos nosotros. Así que como Habacuc, oremos para que su obra sea avivada en medio de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Pero también, número 2, oremos como Habacuc, hermanos, para que su obra sea avivada y sea conocida en medio de estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Que la obra de Dios sea conocida, que se conozca, dice ahí en Habacuc, hermanos, en el versículo 2, en el capítulo 3, dice así, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ¿qué dice? Hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, oremos para que Dios avive su obra en medio de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tiempos está pasando por usted? ¿Está pasando usted? ¿Está pasando su familia? ¿Por qué tiempos estamos pasando? ¿Tiempos de problemas? ¿Tiempos de adversidad? ¿Tiempos de enfermedad? ¿Tiempo de decaimiento espiritual? ¿Tiempo de carnalidad o mundanalidad tal vez que se ha infiltrado y que está presente en nuestras vidas, en nuestras familias? ¿Tiempo de contiendas? ¿Tiempo de rencillas? ¿Tiempo de problemas? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Tiempos de escasez? Tiempos de afán que nos lleva a afanarnos, ¿verdad? Y vivir angustiados y preocupados por eso. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos? En medio de esos tiempos necesitamos pedir al Señor que avive su obra. Tiempos de apatía, de desánimo. Tal vez usted está desanimado. Tal vez usted, ¿verdad?, se ha enfriado y no quiere saber de Dios, no quiere saber de las cosas de Dios. Tiene desánimo en su corazón. Es tiempo de que oremos, es urgente que Dios avive su obra. Tiempo de luchas. ¿Está usted luchando con pensamientos, con tentaciones, hermanos? Es necesario que oremos por un avivamiento en medio de estos tiempos que estamos viviendo, y que sea conocida su obra en medio de estos tiempos. Es necesario que oremos a ello, hermanos, que su obra sea conocida, dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. La oración en forma de canto, hermanos, y alabanza que encontramos a nuestro Dios aquí en este libro de Habacuc, en este capítulo, también incluía, hermanos, la petición de que Dios hiciese conocer su obra en medio de estos tiempos. Y es que, hermanos, cuando conocemos a Dios, cuando conoces a Dios así como lo conoció este profeta Habacuc, como el Santo, como el todopoderoso y todo soberano Dios, hermanos, no quieres guardártelo para ti solo. Habacuc no quería guardártelo para sí solo. Él conocía la obra de Dios, todo lo que iba a hacer, y él no quería guardársela para sí solo. Quieres que todo el mundo la conozca. Quieres que todo lo que Dios hace, hermanos, sea conocido. Por lo que Habacuc, hermanos, ora, y oró como todos deberíamos orar, hermanos, también. Oh Dios, que tu obra en medio de estos tiempos difíciles,
sea conocida por todos. Que resplandezca, que todo el mundo conozca tu santidad, tu poder y tu grandeza. Como es el deseo, hermanos, de Dios también, que así suceda. Y llegará el día cuando sucederá, hermanos, así como se lo dijo a Habacuc, que sucederá, que conocerán, dice ahí en el versículo 14 del capítulo 2, dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermanos, Dios quiere que le conozcamos a Él y a su bendita obra. Hermanos, oremos para que en medio de estos tiempos, hermanos, su obra no se enfríe, no se apague y mucho menos no se extinga. Oremos para que su obra sea avivada y sea conocida por todos. Que sea conocida por todos, hermanos. No nos la quedemos para nosotros solos. Démosla a conocer a todos cuanto más podamos. Recordemos las palabras de Cristo, hermanos, en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, versículo 14 al 16, cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor quiere que brillemos, que resplandezcamos, que su obra sea conocida, a fin de que su nombre sea glorificado. Hermanos, la obra que Dios ha hecho, está haciendo y quiere hacer, hermanos, no es para que se quede oculta, para que se esconda, sino para que todo el mundo la conozca, hermanos, y entonces su nombre sea glorificado. Así que como Habacuc, hermanos, oremos para que su obra sea avivada. Sea avivada, hermanos. Número 2, dice, como veíamos, y sea conocida en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero también número 3, hermanos, y que en medio de su juicio su misericordia sea manifestada. Como Habacuc, oremos, hermanos, para que su obra sea avivada y que en medio de su juicio su misericordia sea manifestada. Miren la oración de Habacuc. Ahí en el capítulo 3, dice en el versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y luego dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué importante es esto, hermanos. Que nosotros oremos, número 1, por un avivamiento en medio de los tiempos que estamos viviendo. Que nosotros oremos por un avivamiento, de tal manera que su obra sea conocida. Pero qué importante es también que nosotros oremos por un avivamiento, hermanos. Pero que en medio de ese juicio que Dios trae, hermanos, a consecuencia de la maldad y corrupción en el hombre, hermanos, su misericordia sea manifestada. Ante preguntas tales como, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias y que los malos se salgan con la suya? ¿Por qué Dios permite tantas tragedias y sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué Dios permite virus mortales como el COVID, en donde muchas personas, ¿verdad? Y se llega a decir buenas, están muriendo. ¿Por qué Dios permite, hermanos, que todo lo malo aumente? ¿Por qué Dios permite toda esta desgracia, toda esa situación, todo ese sufrimiento, todo lo que está pasando? Hermanos, la respuesta sigue siendo la misma. Por causa de la maldad del hombre. Por causa de la maldad del hombre. Y es que mientras que muchos, hermanos, señalan a Dios como el culpable de todo esto, los hechos inicuos de cada ser humano señalan al hombre como el culpable. Nos señalan a cada uno de nosotros como los culpables, hermanos, lo cual podemos ver en el hecho de que muchas personas están dejando, hermanos, fuera a Dios en sus vidas. Están dejando fuera de sus vidas a Dios. Están viviendo inmersos en su estilo de vida pecaminoso, sin mostrar algún arrepentimiento. No tienen ningún interés en la palabra de Dios y su evangelio. Muchas personas creen más en las ideologías torcidas, contrarias y perversas que este mundo está proclamando, que lo que Dios dice. Inclusive muchos, llegando de ellos
a negar su existencia con necedad. Ante lo cual, hermanos, podemos darnos cuenta que si se tratara, hermanos, si solo se tratara de que la justicia de Dios se manifestara, como al principio el profeta Habacuc, hermanos, quería que sucediera, hermanos, que la justicia de Dios viniera sobre el mundo entero, hermanos, ya no existiríamos. Ya desde hace mucho tiempo, hermanos, hubiésemos sido consumidos. Pero como lo dice ahí en Lamentaciones, Jeremías, por la gracia, hermanos, por la misericordia, por la fidelidad de nuestro Dios, cada día, cada nuevo día que tenemos, hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él. Eso es lo que Dios quiere de toda la humanidad. Es por eso que es necesario, hermanos, que oremos para que en medio de su juicio la misericordia sea manifestada. Es por eso que vemos al profeta, hermanos, orando de esta manera. Merecemos tu ira, es decir, merecemos que manifiestes para con nosotros tu juicio, Señor. Pero por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, porque es lo que merecemos. Mucha gente llega a decir, es que yo no merezco esto. No merecemos esto. Pero de acuerdo a la palabra de Dios podemos ver que a causa de nuestro pecado, porque hemos infringido la ley, nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Lo único que merecemos es la condenación eterna, el castigo del fuego eterno allí en el infierno, por ser pecadores. Pero por la misericordia y gracia de Dios, Dios ha dado para nosotros, a través de su único Hijo, Cristo Jesús, la salvación, la oportunidad de vida eterna en Él, para que nosotros al morir podamos ir a su presencia, para que nosotros podamos tener una nueva vida en nuestro Señor. Hermanos, gracias a Cristo tenemos una nueva oportunidad. Así que, hermanos, es necesario que oremos nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a aprovechar cada oportunidad para hacer los ajustes necesarios a fin de que vivamos para su gloria. Porque Dios nos da las oportunidades para eso, para cambiar, para corregir, para hacer ajustes, a fin de que vivamos para su gloria. Dios es paciente para con nosotros, a fin de que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Así que oremos, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a aprovechar cada una de las oportunidades. Oremos que Dios tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro, como lo dice ahí en los Salmos, a fin de que su maravillosa obra de salvación sea conocida, hermanos, por todos, cuanto más podemos. Lo recuerdan ahí en el Salmo 67, me parece que está, no escribí la cita, pero que dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer sobre nosotros su rostro, para que sea conocida en toda la tierra, ¿verdad?, su salvación. Oremos, hermanos, para que eso suceda, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que aún no le conocen, a fin de que sigan teniendo la oportunidad de humillarse delante de nuestro Señor y reconocerle como su Salvador. Habacuc se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de la perspectiva incorrecta que estaba teniendo. Habacuc oró, Señor, ¿hasta cuándo harás algo? Caray, Señor, que tu justicia se manifieste, que venga el juicio ante estos malvados y perversos, corruptos, injustos, ¿verdad? Que tuercen la verdad. Habacuc quería que el juicio de Dios llegara. ¿Por qué me permites ver todo eso?, le preguntaba a Dios. Sin embargo, ante la respuesta de Dios, porque Dios le contesta, podemos ver cómo su perspectiva cambia. Se da cuenta de la magnificencia de nuestro Señor, del juicio que Él traería, ¿verdad? Que todo lo que estaba haciendo, y ¿verdad? Y le pide, Señor, pero en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, hermanos. Y es lo mismo que nosotros debemos de estar orando. Merecemos el juicio de Dios. Pero, hermanos, por su misericordia, Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser diferentes, y oremos para que muchas más personas le conozcan, vengan humillados a los pies de Cristo y tengan esa oportunidad de poder tener en sus vidas un borrón y cuenta nueva, puedan ser transformados, que esos matrimonios que están a punto
del divorcio, que están siendo desquebrajadas, esas familias que están siendo grandemente afectadas, que puedan ser rescatadas por el enemigo, que esas vidas, ¿verdad?, que están en camino de echarse a perder, hermanos, que puedan ser rescatadas. Al venir a los pies de Cristo, hermanos, oremos para que la misericordia de nuestro Dios se manifieste. Como Habacuc, hermanos, oremos para que su obra sea avivada y que en medio de su juicio, su misericordia sea manifieste, sea manifestada. Gracias a Dios, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios. Gracias a Dios por su bendita gracia, porque en su misericordia no nos da lo que merecemos, pero por su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecemos? Ir al infierno. Pero por su misericordia, en Cristo, tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Lo único que necesitamos es arrepentirnos, como dice la palabra de Dios, y poner nuestra fe en Él. Pero no solamente en eso, hermanos, por su gracia tenemos el regalo de la vida eterna. Algo que no merecemos, pero lo tenemos. Y sus bendiciones derramadas para con nosotros, hermanos, aunque no lo merecemos. Como Habacuc, oremos para que su obra sea avivada. De manera que en medio de estos tiempos, hermanos, de religiosidad, en donde el amor de muchos se está enfriando, en medio de estos tiempos de apatía y desánimo, en medio de estos tiempos de falsas doctrinas y de apostasía que tiene que ver con el apartamiento de la verdad, en medio de estos tiempos de mundanalidad y decaimiento espiritual, hermanos, su obra en nosotros, en nuestras familias y en la iglesia sea reavivada y vivificada. Y es que, hermanos, muchas veces culpamos y llegamos inclusive hasta criticar a la iglesia y a los líderes por la situación espiritual en las que nos encontramos. Sin embargo, nos olvidamos que la iglesia, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos presenta, somos todos nosotros. Por lo que es necesario que oremos para que Dios avive su obra en cada uno de nosotros. Así que es importante, hermanos, que en este tiempo meditemos, analicemos nuestra vida, hagamos un examen, ¿verdad?, a nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de su familia? ¿Cómo está, padres, la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Cómo está la vida espiritual en nuestro matrimonio? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está, hermanos, nuestra vida familiar? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la situación, verdad, en la iglesia? ¿Cómo estamos como iglesia, hermanos? Porque no nos olvidemos, la iglesia somos todos nosotros. ¿Cómo estamos como iglesia? Es necesario que en esta mañana, que en este tiempo, hermanos, reconozcamos que necesitamos que el Señor, hermanos, avive su obra en nuestros corazones. Que el Señor avive su obra, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestra iglesia, hermanos, a fin de que no se enfríe, no se apague, ni mucho menos se llegue a extinguir. Hermanos, oremos para que Dios avive su obra, comenzando por nosotros. Porque muchas veces podemos estarnos quejando alrededor de otros o de la situación, como llegó a hacerlo Jeremías, ¿cierto? Todo lo que estaba pasando y lo que estaba sufriendo. Pero Dios, hermanos, dejó a un lado todo lo demás y le dijo: si tú te convirtieres, yo te restauraré. Habla con Jeremías y le dice: Jeremías, es necesario que comiences por ti. Y no solamente eso, le dice que lo restauraría, pero que lo usaría también. Y hermanos, es necesario que comencemos por nosotros. Que el Señor avive nuestros corazones, que el Señor avive nuestra vida, hermanos, espiritual, que el Señor avive nuestra vida en todas las áreas, hermanos, que el Señor avive nuestros matrimonios, nuestras familias, hermanos, para que entonces la iglesia también pueda ser avivada. Que el Señor avive su obra en la iglesia. Como Habacuc, oremos para que su obra sea avivada. ¿Ya tiene usted a Cristo en su corazón? Usted que nos está escuchando y que tal vez usted es la primera vez o la segunda o la tercera
pero que no tiene la seguridad de que al morir va a ir a la presencia de Dios, déjeme decirle que Dios, a través de su palabra, en este momento le está dando la oportunidad de que usted pueda reconocer que necesita a Cristo. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó su sangre para salvarnos y darnos el más grande regalo que un ser humano puede recibir: el perdón de pecados y la vida eterna, para poder entrar en la bendita gloria de nuestro Dios y poder vivir con la eternidad con Él al morir. Así que si usted no tiene esa seguridad y reconoce que necesita a Cristo, que necesita un avivamiento, porque ese avivamiento no lo podemos lograr nosotros. Si usted reconoce que necesita que su vida sea reavivada, su matrimonio, su familia, usted necesita a Cristo para que de dentro a de afuera lo pueda lograr hacer. Pero es necesario que usted hoy, en este momento, reconozca que es pecador y se arrepienta de sus pecados, que tome la decisión de darle un giro a su vida, de ya no seguir ese rumbo de pecado y de maldad, de desobediencia que usted estaba siguiendo, contrario a Dios, y que tome la decisión de seguir a Cristo, que usted ponga su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Dicen dos versículos que quiero citarles en la palabra de Dios, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesita reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Pero también Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Necesita poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo ha estado tocando, llamando a la puerta de su corazón. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere ser parte de su vida. Así que si usted reconoce que necesita a Cristo y quiere recibirle en su corazón, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he pecado. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname y limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios, le invitamos a seguir alimentándose de la palabra de Dios, que nos lo puede hacer saber, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, a través de nuestra página o a través de la persona que tal vez le compartió este link, esta predicación, esta enseñanza, y que usted pueda seguir creciendo junto con nosotros. Nos gustaría conocerle, al igual que nosotros, hermanos, que ya tenemos en Cristo. Hermanos, hagamos ajustes. Busquemos que el Señor avive su obra en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Oremos por ello, hermanos, y hagamos nuestra parte para que eso suceda, porque sin duda que el Señor hará su parte. Gracias por su atención, hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la tarde.